Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que al momento de yo prepararme, ¿verdad? Ha sido de mucha edificación para mí, me ha permitido a mí explorar muchos espacios mentales, por así yo decirlo, que me han impactado, que me han ayudado a mí a yo poder expandir mi mente, ¿verdad? Expandir mi mente, crecer un poquito más espiritualmente en el conocimiento de nuestro Señor, el conocimiento de su palabra. Y el texto, del título del estudio bíblico de hoy es Adentrándonos en la mente de Dios. Adentrándonos en la mente de Dios. Cuando nosotros humanamente pensamos en este título, nosotros, ¿verdad?, podríamos tener mucha duda, de decir, wow, nosotros podemos entrar en la mente de Dios. Hemos leído muchas escrituras como la que nos dice que los pensamientos de Dios no son iguales que los pensamientos de los hombres, hablando ya en un contexto diferente al que estamos hablando en este momento, pero definitivamente Dios quiere que nosotros estudiemos su mente. Definitivamente Dios quiere que nosotros tengamos ese deseo de conocer los pensamientos de Él, que nosotros tengamos ese deseo de escudriñar la mente de Él. Y nosotros, Dios nos ha dado recursos. Y más allá que podríamos decir que llamarles recursos, nos ha dado a nosotros un poder extraordinario que nosotros como hijos de Dios poseemos, que nos da a nosotros la facultad, que nos da a nosotros la habilidad y nos da a nosotros, nos abre la puerta, nos da la llave para nosotros poder abrir y entrar en esos pensamientos de Dios. Al momento que nosotros reconocemos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Creador, nosotros tenemos la oportunidad de profundizar y tenemos la oportunidad de meditar y de nosotros mirar los pensamientos de Dios, la cosa como Dios la mira, a través de todo lo que Dios a nosotros nos revela, a través de su palabra y a través de su misma creación, nos permite estudiar su pensamiento. Y por eso yo quiero que vayamos a la escritura inmediatamente, a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2 en el nombre de Jesús, para leer la Sagrada Escritura que está en el versículo 10, del versículo 10 en adelante. Del versículo 10 en adelante. Y cuando nosotros hablamos de adentrarnos en la mente de Dios, mis hermanos, yo quiero hacer una pequeña, resaltar un poco, de que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada eh, cuando nosotros no nos esforzamos. A Dios no le agrada cuando nosotros no nos capacitamos. A Dios no le agrada cuando nosotros no nos esforzamos por valernos por nosotros mismos, no en el sentido de que querramos nosotros tener pensamientos personales y únicos, aparte de Jesús. Eso ya pasa a otro renglón. Obviamente Dios quiere que nosotros nos sometamos a Él y entendamos que sin Él nosotros no podemos hacer absolutamente nada, pero a Jesús no le gusta o no le gustó. Pudimos ver en algunas escrituras de que no le gustaba cuando eh, los discípulos, por ejemplo, no se esforzaban por tener un pensamiento crítico personal. Definitivamente nosotros debemos esforzarnos por tener esos pensamientos críticos y tener nosotros esa profundidad, de poder querer descubrir cosas de parte de Dios. Y ese tema lo voy a tocar un poquito más adelante. Primero vamos a leer, y yo quería leer desde el versículo 10, pero quiero mejor que iniciemos en el versículo 6. Capítulo 2, versículo 6, la palabra nos dice: la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esta palabra nos habla a nosotros como el Señor guardó, ¿verdad?, esta sabiduría que la ocultó por muchísimo tiempo para que se nos fuese revelada a nosotros. Sabiduría que las personas que no han recibido el Espíritu Santo de Dios se les es imposible poder reconocer, poder identificar, poder descubrir.
Y nos dice el versículo 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando nosotros hablamos de adentrarnos en la mente de Dios, nosotros podemos preguntarnos cómo nosotros podemos adentrarnos en la mente de Dios, cómo nosotros podemos explorar los pensamientos de Dios. Mira lo que dice la palabra en el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Definitivamente Pablo estaba hablando de ellos, ¿verdad? De que a ellos se les había sido revelado los pensamientos de Dios y la cosa profunda de parte de Dios por el Espíritu que ellos habían recibido. Nosotros definitivamente se nos han sido revelados muchísimos misterios y muchísimas verdades, ya que nosotros hemos estudiado anteriormente, cuando hemos podido identificar que la verdadera sabiduría no es la sabiduría de este siglo. Estuvimos hablando acerca de eso hace unos estudios atrás, que Dios daba la sabiduría del hombre por tontería, y que Dios ató todas las cosas al Señor Jesucristo, y que la verdadera sabiduría de Dios, cuando se trata de nuestra vida y de la creación de Dios, toda se resume en nuestro Señor Jesucristo. Que cuando nosotros profundizamos el conocimiento de Jesús y cuando nosotros entendemos sabiduría de Jesús, estamos adquiriendo sabiduría verdadera, ya que lo que nosotros no podemos ver es más real que lo que nosotros podemos ver. Cuando hablamos sabiduría de Cristo, estamos hablando de sabiduría espiritual. Estamos hablando de conocimiento espiritual, estamos hablando de conocimiento que permanece en el tiempo, incluso hasta la eternidad. Entonces Dios a nosotros nos da una sustancia eterna al momento de nosotros recibir el Espíritu Santo, donde nosotros comenzamos a discernir las cosas espiritualmente. Nuestra mente se va transformando y va recibiendo revelaciones de los pensamientos de Dios. Cuando nosotros comenzamos a pensar acerca de los pensamientos de Dios, cuando nosotros pensamos en la creación de Dios, cada una de las verdades cada uno de los hechos puntuales que son verdades absolutas de la palabra de Dios, nos revelan a nosotros un pensamiento de Dios. Cuando nosotros entendemos que a través de Jesús se hicieron todas las cosas y que todas las cosas se hicieron para Él, nos está revelando a nosotros un misterio que Dios integró, o sea, un misterio que Dios integró en la creación, que Él pensó al momento de hacer la creación. Él tuvo este pensamiento y Él determinó de que era lo correcto al hacer al Señor Jesucristo como protagonista, y lo que Él debía de hacer para ser el protagonista, y todo lo ató a Él, porque Él le plació que dentro de su plan perfecto todas las cosas fuesen creadas de esa manera. Entonces eso nos revela a nosotros de la manera como Dios pensó al momento o antes de crear todas las cosas, porque incluso la palabra a nosotros nos enseña cómo Él a nosotros nos eligió antes de Él hacer la creación. Unos pensamientos organizados de parte de Dios. Eso nos revela que Dios es un Dios de orden, es un Dios organizado, que incluso antes de Él ejecutar, ya Dios tiene todo planificado, ya Dios tiene todo organizado de cómo ser desarrollado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entrar a los pensamientos de Dios? ¿Cómo nosotros podemos conocer la mente de Dios? La palabra dice que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Cuando una persona no ha recibido el Espíritu Santo, para poner un ejemplo terrenal y que podamos entenderlo, cuando una persona no ha recibido el Espíritu Santo, vive en oscuridad, porque dice la palabra de Dios que la condenación es esta, que los hombres amaron más la oscuridad que la luz, prefirieron mantenerse en oscuridad. Oscuridad es un sinónimo de ocultismo, personas que viven ocultas, personas que viven ocultando cosas, personas que no son abiertamente quienes ellos son realmente. Y la palabra en otra escritura también dice: si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué será la oscuridad misma? Entonces, cuando hablamos de oscuridad misma, cuando hablamos de oscuridad, hablamos de cosas ocultas, que los hombres prefieren permanecer en esas cosas ocultas para que no se les sean descubiertas. Pero adivina qué,
O mira qué nos dice la palabra de Dios. ¿Quién conoce esas cosas tan ocultas, esa oscuridad? Que si la luz es oscuridad, dice la palabra de Dios, ¿qué será la oscuridad misma? ¿Quién conoce toda esa oscuridad de esa persona? El espíritu que mora en esa persona. El espíritu que está dentro de esa persona conoce la oscuridad más oscura de esa persona como tal. Entonces, cuando hablamos del conocimiento del espíritu de una persona, la palabra nos enseña la relatividad que tiene también el Espíritu Santo con la profundidad de la luz de Dios. Porque ya al momento de hablar de Dios no podemos hablar de la oscuridad, pero le estamos dando un ejemplo terrenal para que podamos entender cómo el Espíritu conoce todas las cosas de los hombres y cómo de la misma manera el Espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios. Y cuando nosotros entendemos de que el Espíritu conoce todas las cosas de los hombres y que el Espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios, al momento de que nosotros entendemos de que nosotros poseemos el Espíritu de Dios, que Dios comparte con nosotros el Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu que escudriña a lo más profundo de los pensamientos de Dios. Entonces se nos es revelado a nosotros y llegamos a nosotros al entendimiento de que nosotros poseemos un espíritu que conoce las cosas más profundas de Dios. Esto es algo impactante, esto es algo increíble. Esto es un superpoder que tenemos nosotros, los hijos de Dios, que al momento de que nosotros no somos conscientes de ello, desperdiciamos una oportunidad increíble de crecimiento. Porque de nada me vale a mí tener un teléfono en mi bolsillo necesitando llamar a alguien si no estoy consciente de que tengo un teléfono en el bolsillo. Muchas veces nosotros necesitamos conocimiento, necesitamos revelación, necesitamos entendimiento, pero no somos conscientes de lo que poseemos. No somos conscientes de que poseemos un espíritu que conoce lo más profundo, de que creó toda la creación. Que nosotros tenemos ese acceso. Que quizás nos tome tiempo, sí, nos tome tiempo, nos tome esfuerzo, nos tome a nosotros, nos tome muchas cosas para poder llegar quizás a ese entendimiento o poder llegar a responder todas esas preguntas que nosotros tenemos, pero no es que no tengamos los recursos para poder lograrlo. No es que nosotros no tengamos los recursos de poder entender muchas de las preguntas o todas las preguntas. Yo entiendo que Dios tiene la respuesta a todas las preguntas que nosotros no tenemos. Pero también de la misma manera tenemos que entender que hay preguntas que aún no son momento de ser respondidas. Hay muchas preguntas que nosotros tenemos como seres humanos e incluso hay muchas respuestas a muchas de nuestras preguntas que Dios no las escribió explícitamente en la palabra, porque simplemente no era el momento aún de que nosotros tuviéramos ese tipo de entendimiento. No es, podría yo decir, no es prioritario en este preciso momento que nosotros entendamos tantas cosas, porque la mente de Dios, profundidad, altura, anchura, imagínense, extrema por todos los lados. La mente de Dios es demasiada sobrenatural y demasiada alta para el pensamiento del hombre. Entonces imagínense que Dios quiera plasmar todo su conocimiento en una Biblia, no existieran hojas. E incluso Juan dijo que si se escribieran todas las obras que Jesús hizo en la tierra, y Jesús vivió 33 años en la tierra, no hubiesen libros para poder escribir todo lo que Jesús hizo. Imagínense para uno poder archivar, por así decirlo, los pensamientos de Dios. Imposible, ¿verdad? Podríamos decirlo. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad y Dios quiere, Dios nos invita a nosotros constantemente, nos invita a que nosotros escudriñemos. Todo aquel que necesita sabiduría, pídasela a Dios, dice la palabra de Dios. Sea lo que sea que nosotros querramos entender, sea lo que sea que nosotros querramos descubrir, nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo que nos permita estudiar la mente de aquel artista que creó esta maravillosa arte, esta maravillosa creación, y nos revela a nosotros cosas que jamás nosotros pensábamos que podríamos descubrir, como dice el versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, cuando yo hablo de que aún no es momento de quizás responder todas las preguntas que nosotros tenemos, es algo muy real. ¿Por qué?
porque el apóstol Pablo habla con referente a cómo nosotros lograremos verle a Dios cara a cara, tal y como Él nos ve a nosotros, que nosotros conoceremos todas las cosas de Dios. Incluso nosotros ni siquiera estamos corporalmente hábiles, no estamos corporalmente aptos para tener tanto conocimiento. Siento que la carne no resiste tanto conocimiento. Tenemos que ser transformados, tenemos que estar en una dimensión totalmente diferente para nosotros poder percibir tantas cosas. Pero con esta dimensión en la que nosotros vivimos, esta dimensión del mundo, esta dimensión terrenal, sí tenemos mucho que explorar, y Dios nos da a nosotros muchas revelaciones de su pensamiento, muchas revelaciones de su esencia, para que nosotros nos pasaríamos toda la vida escudriñando la palabra de Dios y la creación de Dios, y aún no nos daría a nosotros para poder descubrir todo lo que Dios nos revela a través de la palabra y también a través de la creación. No nos daría el tiempo. Así de grande, así de amplio, así de profundo es la sabiduría de Dios, así de profunda es la mente de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros escudriñemos su mente. Dios quiere que nosotros vayamos más allá de lo que nosotros podemos percibir solamente a través de la letra. Muchas personas leen la palabra de Dios y se enfocan solamente en las letras, quieren aprenderse la letra, quieren memorizarla para ello decirla en una prédica y sonar bonito quizás, o quieren memorizarla quizás para sus deleites, pero a muchas personas también les gusta memorizárselo porque es una palabra que quizás les edifique mucho. Dios quiere que nosotros vayamos más allá de la letra, que nosotros podamos profundizar y podemos ver el poder del Espíritu que nos revela más allá de la letra, ya que la palabra de Dios es escrita en un lenguaje espiritual, y el lenguaje espiritual es la que nos muestra la esencia de Dios. El Espíritu de Dios, cuando nos revela más allá de la letra, nos está revelando a nosotros los pensamientos de Dios, nos está revelando a nosotros la mente de Dios. Y digo que Dios aborrece al que es negligente de pensamiento, porque lo podemos ver en muchos ejemplos. Por un ejemplo, la palabra habla acerca de una parábola de los talentos, que a uno le dio 5, a uno le dio 1, a uno le dio 10. No recuerdo específicamente cuántos talentos fueron, pero que las personas que pusieron de verdad el esfuerzo de ellos ser diligentes mentalmente y ver lo que ellos van a hacer con esos talentos, Dios les multiplicó los talentos. Mas sin embargo, aquella persona que no hizo nada, que fue negligente de pensamiento, que fue perezoso, la persona le quitó hasta lo poquito que tenía. De igual manera podemos ver el carácter de Jesús con los discípulos, y lo podemos ver en algunas ocasiones donde, un ejemplo, los discípulos le preguntaron la explicación de la parábola de la semilla y del sembrador. Eso fue el principio del libro de Marcos. Me imagino que también en tiempo fue como al principio, donde Dios comenzó a hablar, Jesús comenzó a hablar en parábolas, que los discípulos le preguntaron que qué significaba esta parábola, y Jesús les respondió y le dio la explicación acerca de la parábola de la semilla. Pero ya hubo una diferente ocasión un poquito más adelante, donde le preguntaron de nuevo, Pedro le preguntó que qué significaba esa parábola cuando Jesús estaba hablando con referente a lo que contamina realmente al hombre. Jesús le dijo, ustedes tampoco entienden lo que significa esta parábola. O sea, a Jesús le inquietaba de una manera u otra de que los discípulos no fueran diligentes pensando, de que ellos no escudriñaran por su propia, que ellos no fueran, podríamos decir, una validez personal de ellos decir, bueno, yo voy a escudriñar esto, ¿qué es lo que quiere decir Jesús con esta parábola? Y también podríamos ver un poquito más adelante cuando el Señor Jesucristo tuvo que sacarle un demonio a una persona, que se la llevaron, dijeron nosotros se la llevamos a los discípulos, algunos de tus seguidores no pudieron sacarle este demonio, y el Señor Jesucristo literal le dicen, ¿hasta cuándo tendré yo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré yo que soportarlo a ustedes? Lo decía tanto a las personas que estaban alrededor también como a los discípulos, porque decía que tenía poca fe, que tenía que solamente con ayuno y con oración se podía sacar ese tipo de demonio, y que a los discípulos le faltaron fe para ellos poder sacar este demonio. Entonces, de una manera u otra podemos interpretar y podemos ver de que el Señor Jesucristo no le agrada cuando nosotros somos vagos mentalmente, cuando nosotros no escudriñamos, cuando nosotros no nos interesa profundizar, cuando nosotros no nos interesa meditar. Y honestamente podría decirle, mis hermanos, que tenemos mucha oposición. De verdad que sí, que tenemos muchísima oposición, mis hermanos, porque existen demasiadas distracciones. Hay demasiadas distracciones que quieren mantenerte dispersado mentalmente. Somos extremadamente atacados en este momento, pero todo tiene un balance.
Quizás en los tiempos anteriores no había tanto ataque, ¿verdad? No había tanto ataque directo para distraer a la persona, pero no había tanta información. Y podría yo decir que eh, tanta revelación profunda como nosotros la tenemos ahora. Hay muchas cosas que nosotros recibimos la revelación de ella a través de otra persona, que nosotros tenemos la facilidad, ¿verdad? A través de las mismas redes sociales de poder escuchar una prédica de una persona que vive a cientos de miles de kilómetros, a miles de kilómetros de donde tú estás, pero sin embargo tenemos la facilidad de escuchar esa revelación que Dios le da a esa persona al momento de ello escudriñar una escritura. Y eso nos fortalece a nosotros y nos dice, wow, es verdad, esto tiene congruencia, esto va de acuerdo con la verdad. Esto va de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces tenemos más conocimiento. Eso es un conocimiento que nosotros adquirimos, que si no hubiésemos tenido ese medio, no hubiésemos podido quizás recibir, por lo menos quizás no en ese momento. Pero así de esa misma manera como eso funciona, para fortalecernos también funciona para distraernos. Entonces hay un balance. Hay un balance. Entonces Dios nos invita y Dios quiere que nosotros seamos diligentes pensando. Que nosotros busquemos por nuestra propia cuenta, que nosotros escudriñemos, que nosotros que querramos escudriñar la mente de Dios, adentrarnos en la mente de Dios. Y yo siento que ha quedado claro de que nosotros tenemos esa capacidad, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Decía al principio del estudio que lo que nosotros no podemos ver es más real que lo que nosotros podemos ver, por lo cual si nosotros recibimos revelaciones espirituales, estamos recibiendo revelaciones verdaderas. Estamos recibiendo revelaciones que permanecen en el tiempo, revelaciones eternas, sabiduría verdadera, sabiduría que solamente proviene de Dios. Cuando una persona no cree en Dios, cuando una persona no cree que hay un Dios creador de todas las cosas, le es imposible poder pensar más allá de lo terrenal. Y cuando nosotros entendemos que lo espiritual es lo que es real, verdaderamente real, esa persona tiene cero chance de poder entrar al mundo real, porque no cree que existe un mundo espiritual, no cree que existe un Dios. Entonces imagínense el privilegio que tenemos nosotros, que Dios ha fijado su mirada en nosotros y le ha placido a Dios revelarnos todas estas cosas, que a Dios le ha placido a nosotros expander nuestro pensamiento, expander nuestra mente, darnos una vista más dimensionada y más panorámica, ¿cómo es? ¿Cuál es la palabra? Panorámica, una vista más panorámica de su creación. Es como abrir un mundo totalmente nuevo. Y eso nos permite a nosotros ir hacia diferentes dimensiones. Nos permite a nosotros explorar diferentes dimensiones. Los seres espirituales tenemos una mente. Como dice el versículo 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los seres espirituales tenemos una mente que trasciende esta dimensión, porque a Dios le ha placido enseñarnos las cosas que van más allá de lo terrenal, que van más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos, y nosotros escudriñamos esas dimensiones eternas. Por ejemplo, que conoce a Dios y conoce las cualidades de Dios, entiende de que Dios conoce todas las cosas, por lo cual entiende de que existe una predestinación antes de que las cosas sucedan aquí terrenalmente. Eso es un entendimiento de una dimensión más alta que esta dimensión, porque nosotros terrenalmente no podemos saber lo que nos va a pasar el resto de nuestra vida, no conocemos el futuro. Mas en otra dimensión diferente, entendemos que la mente de Dios tiene la capacidad de entender todo lo que pasó, lo que va a pasar y lo que está pasando. Entonces nuestra mente se abre a un mundo totalmente diferente, a totalmente nuevo, y nosotros podemos mirar como Dios mira todas las cosas.
Gloria a Dios. Amén. Yo quiero, yo quiero estudiar la mente de Dios en el estudio de hoy. Quiero estudiar la mente de Dios estudiando la Biblia como libro. Estudiando la mente de Dios en el sentido de lo que Dios estaba pensando, por así decirlo, ¿verdad? Al momento de Él tomar la decisión de que hubiese un libro que llevara registro de toda su creación. Al momento de nosotros tener la Biblia en nuestra mano, o sea, nos da una revelación espiritual que nos permite entender de que Dios entendió en su mente, antes de la creación, que era importante registrar todos los acontecimientos que sucedieran en su creación. Que era importante de que Él organizara dentro de su creación cosas y alineara cosas de una manera específica para que esto fuese posible, para que en el día de hoy nosotros pudiéramos tener una Biblia en nuestras manos. Entonces podemos entender la mente de Dios, podemos estudiar la mente de Dios en este sentido, en decir, Dios antes de crear todas las cosas entendió de que era importante de que hubiese un registro de todo lo que había sucedido para muchas razones, y podríamos decir que una de las razones más poderosas es que para que nosotros, ¿verdad?, los hijos de Dios, a través de tantos años que han pasado, porque ya van aproximadamente de 5.500, 5.800, 6.000 años de la creación de Adán, que aun cuando hayan pasado 6.000 años de creación, aún nosotros podamos entender nuestros orígenes, que aún nosotros podamos estudiar y escudriñar y tener registros historiales que nos permitan a nosotros transportarnos en esos tiempos del principio de la creación de Dios, y nosotros podamos estudiar toda la creación de Dios. Imagínese usted estar puesto en una tierra que tiene ya alrededor de 6.000 y pico de años sin usted tener ningún tipo de entendimiento de lo que pasó antes. Nulo, cero. Que usted no sepa absolutamente nada de lo que significa la vida, de cuál es el sentido de la vida, de qué es usted como hombre, de quién a usted lo creó, por qué lo creó, hacia dónde se dirige el hombre, qué es la vida, qué es la muerte, por qué existe la muerte, por qué existe el tiempo, por qué existen límites, por qué yo no puedo hacer lo que yo quiero, por qué yo no puedo volar. O sea, son muchísimas preguntas que uno se hace o que uno se pudiera hacer si uno no entendiera la verdad, si uno no entendiera y no tuviera registros historiales que nos permiten a nosotros mirar qué ha pasado con el hombre a través de todos estos tiempos. Podemos escudriñar y podemos ver que para Dios esto era importante, y podemos ver la importancia y podemos ver el por qué Dios le dio tanta importancia a esto, a que nosotros podamos tener una Biblia ahora mismo en nuestra mano, que es un registro del libro donde Dios utilizó alrededor de 40 personas a través de toda su creación para que fuesen registrando todas las cosas. Y yo quiero ir al inicio, vamos a ir a Génesis, y quiero hacer una pequeña línea de creación, ¿verdad? Para que nosotros podamos, vamos a decir que concientizarnos un poquito. Esto más que podríamos decir que dar un mensaje, es como estudiar, ¿verdad? Yo también quiero estudiar esta parte, como esta línea de creación, de cómo Dios hace, o sea, de qué manera Dios organiza su creación para que nosotros en el día de hoy pudiéramos tener una Biblia, un registro que a nosotros nos permite transportarnos mentalmente y espiritualmente al principio de la creación. Porque al momento de que nosotros recibimos el conocimiento, al momento de que nosotros podemos leer en la Biblia lo que pasó hace 6.000 años, nuestra mente se transporta hacia ese tiempo y tenemos esa habilidad de poder nosotros imaginarnos tantas cosas. Y mientras más nosotros nos concientizamos de lo que realmente pasó y nosotros podemos unir esos puntos, eso como que nos da a nosotros una satisfacción y nos da a nosotros como una conciencia y un respaldo de lo magnífico que es Dios y de que no hay adivinanza en la creación de Dios. O sea, que realmente hay congruencia en todo lo que Dios hizo y que no hay una parte donde uno podría decir, wow, pero ¿y qué pasó ahí? Wow, pero eso como que está, como que no hay parte mágica, por así decirlo, en el sentido de que este pedazo se perdió en la historia. Porque incluso, miren lo increíble que es Dios. Que incluso 6.000 años después de su creación, con tantas personas que quieren
manchar el nombre de Dios y con tantas personas que quieren invalidar la existencia de Dios. Aún así nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos. O sea, eso es algo que nosotros podemos parar a pensar. O sea, cómo con tanta maldad que existe en el mundo, cómo todavía tenemos nosotros la palabra de Dios en nuestra mano. Lo que pasa es que muchas veces el mal utiliza una psicología inversa, por así decirlo, que le hace pensar al hombre de que, bueno, la Biblia está, pero nosotros la dejamos para que ustedes entiendan de que eso no tiene ningún valor. Utiliza como una psicología inversa, que si ellos la quitan realmente, podría yo decir, si sacan rotundamente la Biblia, entonces la gente comienza a pensar acá, pero ellos quitaron la Biblia por alguna razón. Entonces las personas comienzan a anhelar la palabra de Dios, pero eso sucede con muchísimas personas en este mundo, hermano. Sucede que tienen la Biblia tan fácil de poder adquirirla, tienen la Biblia tan cerca, que al tenerla tan cerca les restan importancia. Entonces es una psicología inversa que utiliza el mal para que la persona no lleguen a la palabra de Dios. Pero miren lo increíble que aún tenemos el poder de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la línea de creación, una de las dudas, ¿verdad?, que nosotros podemos tener o que muchas personas tienen del principio, que cómo se multiplicaron tantas personas, ¿verdad? ¿Cómo fue que se multiplicaron tanta gente? Incluso la situación de Caín. Hay muchísimas preguntas. Y yo siento que la respuesta a todas las preguntas que nosotros tenemos, yo siento que la raíz de la respuesta a toda la pregunta que nosotros tenemos es la humildad. Y me explico. Hay muchas veces que nosotros no se nos revela la respuesta de nuestra pregunta porque queremos creer entender cómo sería la respuesta. Queremos creer entender como en qué renglón debería de ser la respuesta que yo estoy buscando a esa pregunta que yo tengo. Nosotros idealizamos la respuesta que nosotros queremos recibir en base a la pregunta que nosotros hacemos. Y hay muchas preguntas que personas se hacen, incluso hasta con mala intención, que se hacen preguntas hasta con la intención de querer desmeritar o de querer destruir la existencia de Dios y la congruencia de la historia de Dios. Pero cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros apartamos todos nuestros idealismos, cuando nosotros apartamos todo nuestro pensamiento personal, nosotros decimos, Señor, genuinamente, yo quiero saber de dónde surgieron todas estas personas. Por un ejemplo, ¿a dónde fue que fue Caín cuando dijeron que él fue y encontró esposa y que creó una ciudad? ¿Qué significa toda esta cosa? Obviamente, no es algo que Dios a nosotros nos lo va a revelar así de una vez. Mira, esta es la respuesta. Aunque nosotros vengamos con humildad, también hay un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. E incluso, cuando viene a ver esa respuesta que Dios te va a dar, tiene detrás de ella muchos argumentos que Dios tiene que comenzar a unir para poder darte esa respuesta que tú estás buscando. O sea, todas las respuestas Dios la tiene, pero hay una manera diferente o hay una manera muy de Dios de respondernos todas esas preguntas. Entonces, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de pensar en el principio, y estamos hablando de analizando la mente de Dios, utilizando la Biblia, ¿verdad? Utilizando el porqué de la Biblia, lo que Dios pensó al momento de crear la Biblia. Entonces yo voy a hacer un pequeño análisis de cómo fue que Dios organizó, por así yo decirlo, su creación para que nosotros en el día de hoy pudiéramos tener la Biblia en nuestra mano. Amén. Hermana Juana, Dios le bendiga. Todo bien. Dios crea a Abraham en el principio. Dios crea a Abraham en el principio de la creación, pero tenemos que entender que Abraham ya fue creado hombre. ¿Okay? Abraham no fue creado niño y después fue creciendo, no, ya Abraham era un hombre. Y creó a Eva también mujer. Y muchas veces muchas de las cosas que nosotros quizá humanamente por el momento en el que estamos viviendo ahora no podemos entender, es que incluso la genética era diferente en el principio de los tiempos. Así como todas las cosas se han venido degradando,
Así mismo se ha venido degradando la genética. ¿Por qué? Porque en esos momentos el procrearse entre familiares, entre ellos mismos, era algo normal. Dios lo permitió y era algo normal y era algo incluso hasta saludable. Lo que pasa es que se han venido contaminando tantas cosas y han venido muchas mutaciones y muchas cosas que han sucedido a través de la historia, que obviamente eso es algo impensable, incluso ahora mismo algo impensable, incluso también porque ya desde un momento Dios también determinó de que eso no se podía hacer, de que eso era impuro. Pero con el propósito, y ahí venimos estudiando la mente de Dios, con el propósito de que se multiplicase, porque mira cómo Dios tiene objetivos diferentes de acuerdo al tiempo que se está viviendo. Dios tenía un objetivo diferente en Adán que el objetivo que él tiene con nosotros, por ejemplo. Por eso es muy importante de que nosotros entendamos el tiempo que nosotros estamos viviendo para que nosotros entendamos cuál es nuestro objetivo en esta parte de la historia de la creación de Dios. Cuando nosotros miramos la creación de Dios, desde principio a fin, nosotros nos miramos en el punto que nosotros estamos. ¿Cuál es el propósito mío como hijo de Dios en este preciso momento? Porque muchas veces me ha pasado a mí, mis hermanos, se lo digo con toda honestidad, de que yo observo los ejemplos bíblicos que nosotros tenemos como Pablo, como Pedro, como Juan, y uno quiere vivir como ellos vivieron, incluso hasta en la manera como cumplían sus objetivos o su propósito, pero no puede ser el mismo objetivo el de Pablo que el mío, por un ejemplo. Incluso Pablo tenía un objetivo, un propósito extraordinario, o sea, una cosa muy, muy puntual, que un hombre, literal, un hombre de toda la creación fue elegido para ese propósito. Entonces yo veo un ejemplo en Pablo, porque incluso él mismo lo dice en su palabra, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Definitivamente puedo ver muchas cualidades de parte de Pablo que son buenas y que a mí yo me esforzaba muchísimo, me esfuerzo mucho por ser como él era, como Jesús era también, pero tengo que entender de que estamos hay un objetivo diferente, estamos en una línea diferente, en un momento diferente en la creación de Dios. Incluso tenemos vida diferente. Pablo no tenía esposa, no tenía familia. Yo tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo responsabilidad. O sea, yo no puedo pretender vivir mi vida como un discípulo soltero, por así decirlo, que se dedica 100% a la vida de Dios y a vivir la vida de un discípulo con una familia. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces uno tiene que estar consciente con todas estas cosas. En el momento de que yo hablo de Adán en el principio, el objetivo principal de Dios, podría yo decir, estudiando la mente de Dios y estudiando la creación de Dios, era de que se multiplicaran las personas, que se multiplicasen entre sí, ¿verdad? De que hubiera una multitud de gente. Entonces Adán y Eva, podemos ver que tienen los primeros hijos que salen en la Biblia son son Caín y Abel. Son Caín y Abel. Pero ¿qué pasa? Adán ya tenía, cuando nace Caín y nace Abel, ya Adán tenía 100 y pico de años, si mal no recuerdo. Se me perdió esa edad. Pero tengo entendido de que ya tenía 100 y pico de años. Ahora, Dios, en su creación, decide registrar, estamos estudiando la mente de Dios, Dios decide registrar personajes puntuales e importantes que a nosotros nos va a dar un entendimiento más profundo y más amplio de lo que aconteció en ese momento. No quiere decir, quiero hacer esa puntualización porque que Dios mencione a Caín y Abel como puntos esenciales con el propósito que él quería lograr, una enseñanza muy puntual que él quería darnos a nosotros acerca de Caín y Abel, acerca del bien y el mal, ¿correcto? Él utiliza a Caín y Abel como un ejemplo pionero, por así decirlo, para que nosotros entendamos, para que nosotros podamos leerlo y decir, wow, Dios no está tratando de decir algo en esto, pero eso no significa, mis hermanos, de que no hubieron hijos antes de Caín y Abel. No significa de que ellos fueron los primogénitos. Entonces, quiero hacer ese paréntesis porque
Al momento de entrar en la mente de Dios y mirar cómo Él va plasmando todas las cosas a través de la historia, de la creación, podemos utilizar un ejemplo de una boda. Vamos a poner un ejemplo de una boda. Yo quiero registrar una boda. Yo quiero registrar lo que aconteció en la boda. Entonces yo voy y voy a registrar y comienzo a grabar y comienzo a sacar los puntos más resaltantes de la boda, los puntos que fueron más icónicos, por así yo decirlo. Y al momento de que yo vaya consecuentemente diciendo, llegó la esposa, llegó el padrino, se tiró el ramo, se hizo el baile del padre y la hija, se partió el bizcocho, el esposo hizo un baile con sus amigos, luego se celebraron o hicieron un culto y adoraron a Dios. O sea, yo comienzo en un intervalo, una boda que duró un intervalo, podríamos decir, de 5 o 6 horas. Yo utilizo cosas puntuales que fueron muy significativas con el propósito de yo transmitir lo que sucedió en la boda. Pero no significa de que no hayan transcurrido 5 horas en la boda. Lo que yo estoy haciendo es que yo estoy puntualizando la cosa más importante para aquella persona que mire el resumen de la boda, pueda mirar y pueda imaginarse y pueda transportarse a la boda y decir, wow, todo esto sucedió. De la misma manera hace Dios con la palabra de Dios. De la misma manera hace Dios con la Biblia. Él comienza a puntualizar cosas que son extremadamente importantes para que nosotros vayamos en congruencia con la voluntad que Él tiene de lo que Él quiere que nosotros entendamos a través de la historia y a través de su palabra. Pero no significa de que no sucedieron cosas de punto a punto. Es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Que Dios diga que Caín y Abel y lo que sucedió con Caín y Abel no significa que por esos primeros 100 y pico de años no hubo una multiplicación, porque vuelvo a decir, el objetivo, ¿verdad? Al principio era de que se multiplicara, ¿verdad? Entonces Dios utiliza esto y podemos ver algo totalmente diferente también, que nos da a nosotros un entendimiento más profundo de la genética del hombre en el principio de la creación, que era totalmente diferente a la de nosotros. Es el hecho de que Adán vivió 930 años. 930 años vivió Adán. Y así siguieron generaciones, alrededor, podría yo decir, de 10 generaciones, vamos a poner 8, 9 o 10 generaciones alrededor, de personas que vivían 800, 900, 700, 850 años. Y todos vivían con ese propósito de multiplicarse. Ahora, cuando nosotros entramos y leemos la palabra en Génesis 4, que es la escritura que tenemos para leer, Génesis 4, 25, 26. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y lo llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto es un punto súper importante por lo que vamos a leer después de este texto bíblico. Ahora, cuando nosotros hablamos de Caín y Abel, podríamos ver de una manera muy clara que Caín representaba algo y que Abel también representaba algo, representaba el bien y el mal, ¿verdad? Con el acontecimiento que pasó. ¿Qué pasa? ¿Por qué dice Eva que le sustituyó a Abel con Set? Porque Set tiene una representación. Se representa lo que representaba Abel. Y mira cómo dice que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Desde ese tiempo comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, cuando Set nació, Adán tenía 130 años. Y vamos a utilizar, estoy utilizando este panorama de edad, ¿verdad? Para que nosotros
podamos tener una congruencia y lo vayamos directamente y lo llevemos hasta donde Moisés, que Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, Adán tenía 130 años cuando nació Set. Luego de Set pasan 6 generaciones hasta llegar a donde Matusalén. Vamos a ir así. Pero muchas veces a nosotros se nos hace difícil, ¿verdad?, tener este entendimiento de que incluso Adán y Matusalén coexistieron por aproximadamente 200 años. O sea, cuando nosotros miramos la creación, que Adán fue creado, y luego nosotros vamos más hacia adelante, llegamos a Matusalén y llegamos hasta donde Noé, para poner un ejemplo, nosotros creemos que es tan separado y que son tan lejos una cosa de la otra, y ciertamente sí, han transcurrido muchísimos años, porque de acuerdo a los cálculos, ¿verdad?, al momento de que nosotros, porque estamos hablando de lo importante que es nosotros meditar, ¿verdad?, y nosotros buscar respuestas, al momento de que uno se pone a calcular los años con la referencia que la palabra a nosotros nos da en los primeros libros de Génesis, podemos ver que incluso Adán, en el nacimiento de Noé, Adán todavía estaba vivo. Yo siento que eso algo fue a mí que me explotó la mente, honestamente. Para mí estaba tan lejos el hecho de la creación de Dios, de Adán y de Noé cuando sucedió el diluvio. Yo creía que estaban tan lejos, como que no había como una congruencia, ¿verdad? Como que no, entonces habían como mucho vacío. Hay mucho vacío cuando nosotros no entendemos de que esto sucedió de esta manera. Que incluso ellos coexistieron por alrededor de 50 años. Que Noé tenía 40 años. Era todo un hombre, por así decirlo. Y todavía Adán estaba vivo. Matusalén todavía estaba vivo. Set todavía estaba vivo. ¿Y por qué yo hago un paréntesis cuando digo de que comenzaron a invocar en el nombre de Jehová? Porque en el capítulo 6, que es el otro texto bíblico que vamos a leer, mira lo que dice. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas. Yo he visto muchos videos, muchas personas hablando con referente a este tema, e incluso muchísimas personas hacen referencia a este texto bíblico como que vinieron ángeles del cielo y vinieron aquí y le enseñaron hechicería al hombre, y que ellos de ahí fueron que salieron los nefilinos y salieron los gigantes. Incluso más adelante la palabra dice: dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120. Ahí podemos ver la degradación de los años a través de los tiempos, ¿verdad? Y dice: y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué pasa? Muchas personas hacen este análisis, ¿verdad? Pero cuando nosotros miramos en el capítulo 4, donde la palabra dice que comenzaron a invocar en el nombre de Jehová, entonces habían hijos de Dios, de la descendencia de Set, que fue el sustituto de Abel. Y cuando dice que los hombres de Dios se juntaron con los hijos de los hombres, yo siento que, personalmente entiendo que está haciendo una referencia como que los que invocaban el nombre de Jehová se unieron con las personas que no conocían a Jehová, que fueron a las áreas que fueron maldecidas por Dios, porque incluso Dios maldijo a Caín y lo envió a otras tierras. O sea que hubo como una unión entre el bien y el mal, y entonces dijo: no contenderá mi corazón con el hombre para siempre, por eso no vivirá más de 120 años. E incluso luego de este desastre, luego de que podría yo decir que Set, la descendencia de Set, se unió con la descendencia de Caín, se unió y comenzaron a hacer desastre, y las cosas llegaron a un punto donde Dios incluso hizo el diluvio para que la existencia pereciera por toda la maldad que había en la tierra. Yo siento que cuando nosotros estudiamos la palabra de esta manera, todo comienza a tener sentido. ¿Y por qué yo voy una parte con la otra y voy llevando una parte con la otra? Porque mira cómo Adán estaba vivo cuando Noé todavía estaba vivo, e incluso el hijo de Noé, Sem, también estaba vivo cuando Moisés. O sea, han pasado tantas cosas que nosotros la vemos tan lejos porque no tenemos quizá la conciencia y el entendimiento de que estas personas vivieron tantos años. Pero luego de que Dios decide de que el hombre no vivirá tantos años, sino que vivirá
no pasará de 120 años, lo dijo así, ya las cosas comenzaron a coger un poquito más de forma, ¿verdad? Ya las cosas comenzaron a ser diferentes, porque en el principio no existía la palabra, en el sentido de que no existía la escritura, de que no existía un registro escrito, pero existían registros de testimonio, de testigos de personas que vivían todos estos años. O sea, cuando decimos que Adán estuvo vivo cuando también Noé estaba vivo, estamos hablando de testigos de hombres que están atestiguando entre sí todo lo que había acontecido en esos primeros años. Porque yo entiendo que es importante de que yo tome estos temas, porque nosotros podemos saltar directamente a donde Moisés en el año 1450 antes del Señor Jesucristo y decir, bueno, en este momento fue que Moisés comenzó a escribir los primeros 5 libros, y podríamos decir que fueron por inspiración de Dios. Claro que sí, Dios habitaba con ellos, Dios estaba en el tabernáculo. También Moisés subió al monte y duró 40 días hablando con Dios, donde se le dio todos los mandamientos y se le dio todas las instrucciones que necesitaba para poder hacer el tabernáculo, para que la presencia de Dios estuviera con ellos donde quiera que fuera. Pero nosotros, estoy tratando de que nosotros veamos la congruencia y que nosotros veamos la veracidad de todos los acontecimientos y cómo se une un punto con el otro, para que nosotros entendamos de que no fue algo mágico, en el sentido de que no fue por arte de magia que Moisés vino y que redactó estos cinco libros bíblicos, y que fue algo adivinando, o que fue porque cuando hablamos nosotros de inspiración, Dios inspira a través del Espíritu Santo, más nosotros somos los que escribimos. Cuando ponemos un ejemplo, ¿qué te inspiró a ti a escribir esta canción? Una persona podría decir, bueno, me inspiró una relación que yo tengo con mi esposa, nos sucedió esto me inspiró. Pero esa persona es el que redacta esa inspiración, se siente inspirado por algo que aconteció con su esposa, pero él es el que lo redacta. De igual manera, si nosotros no entendemos esta congruencia de toda la existencia de parte de Dios, podemos nosotros llegar a una confusión, que pensar y decir, bueno, Dios le dijo lo que él tenía que escribir, y como que queda mucho vacío en nuestra mente, y como que quedan muchas cosas, muchos problemas sin resolver, ¿verdad? Pero podemos mirar una consecuencia de personas que vivieron cientos y cientos de años, 800, 900, que vivieron y coexistieron juntos, y que ellos fueron testigos y se retroalimentaban ellos mismos. Por un ejemplo, Abraham coexistió con Sem, el hijo de Noé, que estuvo en la misma arca y que fue parte del diluvio. O sea, cuando a Abraham se le presenta a Dios y Abraham deja todas las cosas, no es como que Abraham no había escuchado nunca en su vida de parte de Dios, que por lo menos era un pensamiento que yo tenía, wow, pero qué increíble. Abraham creó en Dios así, definitivamente creyó en Dios a ciega, por fe plenamente. Por eso es el padre de la fe, por eso y por muchas otras razones es el padre de la fe. Pero también no hay incongruencia en la historia, porque podemos decir que una persona que estuvo en el arca de Noé, que fue el hijo de Noé, que Noé hablaba directamente con Dios, y que coexistió con Abraham también, coexistió con Abraham. Entonces no es como que hay un vacío en la historia como tal. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos olvidamos de los tantos años que vivieron la persona, y luego nosotros podemos ver cómo Abraham también cree en Dios. Mira cómo Abraham tiene podría decir, viene la descendencia de Abraham, viene Isaac, viene Jacob, vienen las 12 tribus de Israel. De acuerdo con la palabra que Dios le da a Abraham, fueron allá a Egipto, y que fueron allá y duraron 400 años en Egipto, duraron muchísimos años allá, que vienen de la tribu, entonces que vienen de la tribu de Jacob, el hijo de Isaac, que viene de descendencia de Abraham. O sea, nosotros podemos mirar también cómo Abraham instruía a Isaac con referente a Dios, y para que él fuera una persona de Dios. Y como una generación va instruyendo a otra generación y va instruyendo a otra generación, no pasando por alto tampoco el hecho de que en los tiempos antiguos no había tanta distracción como la hay ahora. O sea, había una mentalidad totalmente diferente, había una conciencia de importancia de registrar todas estas cosas y de pasar de una generación a otra todo este conocimiento y todos estos acontecimientos reales que verdaderamente sucedieron, como igual también con el pueblo de Israel después que sale de Egipto y pasa al desierto, que ellos presencian todo lo que presenciaron con Moisés.
todas las plagas, de que se abrió el mar rojo, de que Dios lo llevó por el desierto, de que crecieron las ropas, con ellos crecía la ropa, de que Dios alimentaba y le daba maná del cielo. O sea, todas estas cosas sucedieron y ellos lo pasaban generacionalmente, de generación por generación, porque ellos fueron testigos de todo lo que pasó y de toda la mano de Dios que fue derramada sobre ellos y todas las bendiciones que fue derramada sobre ellos, hasta que llega el punto donde cuando Moisés comienza a registrar todo lo que sucedió, de acuerdo a todo lo que fue revelado generación por generación y de acuerdo a toda la inspiración que Dios le da también a través de su Espíritu. A través del Espíritu Santo le revela a Moisés todo lo que aconteció. O sea, te estoy a ti practicando y te estoy a ti enseñando la veracidad de la palabra de Dios y de la intención que Dios tenía y de todo lo que Dios movió y de la manera como Dios lo hizo para que en el día de hoy nosotros tengamos la palabra de Dios. Nosotros venimos y estudiamos la mente de Dios y miramos el plan perfecto y el plan extraordinario que Dios creó desde el principio para que esto sucediera, para que se cumpliera el propósito de que en el día de hoy tú y yo tengamos la palabra de Dios. Estamos estudiando la mente de Dios. Estamos estudiando lo que Dios consideraba importante. Dios consideraba importante de que se registrara toda su existencia, de que se registrara todas las cosas. Hay muchas personas que quieren decir que existe otro Dios o que todo vino de la nada. Entonces, ¿cuáles son los registros? Dime tú cuáles son los registros de tu entendimiento, de lo que tú piensas, de lo que tú entiendes que fue que creó todas estas cosas. Mas Dios tiene todos los registros y tienen congruencia entre sí. Ahora hay personas que no quieren creer y que por más que se les explique, no van a querer entender. Porque hay personas que son renuentes a la verdad y que endurecen su corazón a la verdad. Pero cuando nosotros tenemos esa intención de realmente recibir esa revelación de parte de Dios, Dios a nosotros nos da todas las enseñanzas, nos da a nosotros las respuestas, todas las preguntas que nosotros necesitamos. A Dios le place darnos a nosotros las respuestas. Discúlpeme un momentito que mi esposa va a buscar algo. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran? Siento que he estado hablando mucho solo, pero la gloria es para Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. A través del tiempo, Dios utiliza alrededor de 40 autores humanos. Utiliza reyes, utiliza pastores, utiliza pecadores, médicos, sacerdotes. Utiliza cobradores de impuestos. Utiliza muchísimos tipos de personas para que registren toda la existencia. Porque para Dios era importante que se registrara todo lo que acontecía. Y no hay excusa. Para aquellas personas que no quieren creer en Dios, no existe ninguna excusa. La palabra de Dios es blindada, la creación de Dios está blindada por todos lados. Nadie puede refutar una verdad absoluta, como es la existencia de Dios. Dios blindó su creación. Nadie puede refutar lo contrario. Tantos registros, tantas cosas, tantas personas, tantos acontecimientos extraordinarios registrados que nos confirman la mente de Dios, nos confirman la existencia de Dios. Por eso no tienen excusa todos aquellos que no reciben al Señor, que no reciben a Dios como su único creador. Y podemos decir que por alrededor de 1500 años fueron escritas todas las escrituras. Por alrededor de 1500 años. Estamos hablando de 1450 años alrededor antes de Cristo, cuando Moisés comenzó a escribir los primeros 5 libros. Luego de esto, viene Josué, viene Samuel, viene Esdras, Nehemías, Salomón, Jeremías, el mismo David que escribió los Salmos, hasta llegar al Nuevo Testamento, que tenemos los discípulos, Juan, Mateo, Marcos, escribieron los libros de los Evangelios. Tenemos a Pablo, que escribió tantas cartas importantísimas para nuestra vida en Cristo, hasta llegar al punto de Juan, que fue alrededor de 90-95 años después. Alrededor de 90-95 años después de Cristo. O sea, estamos hablando de 1500 años de registros bíblicos que respaldan la existencia de Dios. Gloria a Dios.
Y yo quiero que nosotros vayamos a 2 de Timoteo 3:16 para que nosotros veamos lo que dice Pablo con referente a todo esto que nosotros hemos venido hablando. Lo que dice Pablo y lo que dice Pedro. Estaremos leyendo 2 de Timoteo y 2 de Pedro. Dale, mi amor. Gloria a Dios. Mira lo que dice Pablo, lo que le dice Pablo a Timoteo con referente a la escritura. Capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ciertamente todos nosotros, hermanos, somos llamados a llegar a la estatura de varón perfecto, vivir una vida en perfección, para que nosotros estemos preparados para hacer toda clase de buena obra, como dice la palabra de Dios. Y nos confirman el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un estudiante increíble. El apóstol Pablo, aparte de que se apartó, vaya la redundancia, aparte de que se apartó por 13, 14 años, según los registros bíblicos que dicen en Hechos, después que tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, él tenía toda una vida estudiando la palabra de Dios, toda una vida estudiando la ley, las leyes, y fue instruido por el maestro Gamaliel, que fue considerado uno de los mejores rabinos, uno de los mejores maestros en esa época. Tenía una capacidad increíble, hablaba diferentes idiomas, también tenía residencia romana, nacionalidad romana, perdón. Y podemos ver que a todo ese conocimiento solamente le hacía falta una pieza a ese rompecabezas, que era el conocimiento del Mesías. Y cuando el apóstol Pablo pudo unir a Jesús con todo ese conocimiento que él tenía de todas las leyes y de toda el Antiguo Testamento, eso fue una explosión. Eso fue una explosión. Y esto es lo que él tiene que decir con respecto a la palabra de Dios, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y que nos prepara a nosotros para llegar a la estatura de varón perfecto. Dios hizo todo lo que hizo, e incluso cosas que nosotros no tenemos la capacidad de entender aún, para que nosotros tengamos la palabra de Dios y que nosotros podamos capacitarnos para poder lograr toda clase de bien. Cuando hablamos de inspiración, es algo diferente a iluminación. Eso es algo que yo estaba estudiando. Inspiración es como cuando nosotros somos inspirados a decir algo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos pone un sentir a nosotros, nos inspira para hablar de una manera tal, con referente a un tema. Y nosotros nos sentimos inspirados, nos sentimos fortalecidos y sentimos la presencia del Espíritu en lo que nosotros decimos. Estamos siendo inspirados por el Espíritu en el momento de hablar algunas cosas que somos inspirados por Él. Pero cuando hablamos de iluminación, hablamos de que el Espíritu a nosotros nos da, nos prende como un bombillo, nos prende un foco y nos ilumina una escritura para que nosotros entendamos el significado de esa escritura. Cuando nosotros entendemos a profundidad y a nosotros nos es revelado a profundidad una escritura, Dios nos está dando a nosotros una iluminación a través del Espíritu. Y cuando nos da una inspiración a través del Espíritu, es algo diferente, pero poderoso ambas. Entonces la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y seguimos en 2 de Pedro. 2 de Pedro 1:16. Mira lo que dice Pedro con referente a la palabra de Dios. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Mira cómo trasciende el ser testigo, mira cómo trasciende de lo que él dice. Él dice que no solamente han recibido, por así decirlo, una inspiración
del Espíritu Santo para escribir, sino que también han sido testigos. Ellos también vieron. O sea que tanto por inspiración como por vivencia, ¿verdad? Se es revelado a través del Espíritu Santo lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios en el día de hoy. Así como sucedió en el principio, que por vivencia fueron transmitidos todos estos mensajes y también por inspiración del Espíritu Santo fue escrito la palabra de Dios. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, dice la palabra, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Podemos ver que toda la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo y Dios ha tenido un propósito muy puntual al momento de inspirar a todos estos hombres, y podemos ir estudiando y escudriñando la mente de Dios, mirando de la manera como Él complementa su creación, no la deja vacía, nos ayuda a nosotros a querer ser como Él, a que cuando nosotros hagamos algo, cuando nosotros creemos algo, cuando nosotros querramos lograr algo, que nosotros podamos hacerla con este tipo de organización, con este tipo de complemento, con este tipo de complemento, con este tipo de lujo de detalle, ¿verdad? Por así decirlo. Que Dios ha sido tan consecuente, tan congruente, tan puntual con cada una de estas cosas que son tan importantes, que mira cómo nosotros podemos ver los frutos en el día de hoy. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, yo siento que hemos abarcado mucho el tema, ¿verdad? De adentrándonos en la mente de Dios cuando miramos lo que Dios hizo y lo que Dios consideró importante cuando estudiamos la creación de la Biblia y la importancia que Dios le dio a la palabra de Dios. Yo siento que de la misma manera nosotros tenemos que valorar la palabra de Dios. Tenemos que identificar esa importancia que Dios le dio a que nosotros pudiéramos tener la Escritura en el día de hoy en nuestro poder, que podamos valorarla, que podamos capacitarnos, que podamos fortalecernos a través de ella y que podamos entender cada día más la mente de Dios y que no seamos perezosos mentales, que no seamos perezosos intelectuales, que podamos nosotros esforzarnos a profundizar en su palabra y capacitarnos cada día más. Dios le bendiga mucho a mis hermanos. No sé si alguno de ustedes querían compartir algo, agregar algo, alguna duda, algo extraño que quizás hayan podido, ¿verdad?, escuchar en el día de hoy. Sé que son temas, podría yo decir, fuera de lo común, pero siento que son temas muy importantes para que nosotros podamos conocer la mente de Dios, podamos conocer su creación y podamos profundizar un poquito más y estudiar esos detalles que son tan importantes. Nosotros estudiar todos esos detallitos que nos revelan tantas cosas, como la que yo pude percibir al momento de estudiar para este estudio bíblico. No tenía ni la menor idea que la vida de los primeros seres tenían coexistencia entre sí. Eso a mí me impresionó mucho.